Muchas bendiciones en este día. Es un gusto para mí subir este mensaje que espero llegue a los corazones de las personas necesitadas. Quiero compartir una palabra. Mi nombre es José Antonio y hermano José Antonio, lo que quiero compartirles lo he titulado Un testimonio presencial. Un testimonio presencial. Y vamos a tomar de base la escritura de Lucas 24, 13. Lucas 24, 13, dice así la palabra. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso aproximadamente son unos 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. He leído de Lucas 24, del 13 al 16, ahí encontramos esta escritura. Dice que se puso junto a ellos, pero no le conocieron. Y seguramente que a nosotros nos hubiera pasado lo mismo. Lo mismo nos hubiera pasado. Porque solo hacía 3 días ellos veían un cuerpo muerto, lacerado, una espalda sobre la cual, como está escrito, araron los aradores, un rostro desfigurado por el castigo que le habían infringido. Entonces, irreconocible. Ellos no podían concebir lo que tampoco nosotros habríamos concebido, que en 3 días un cuerpo se recuperara de tal manera. Vaya que tenían un buen trecho, imagínense, aproximadamente 11 kilómetros para poder platicar, compartir. Y qué lindo, el mismo Señor estaba ahí con ellos, nada más que sus ojos, dice la palabra, estaban velados. Pero si nosotros usamos lo que hemos escuchado como una imaginación santificada, por así decirlo, podremos por un momento asomarnos a aquel sepulcro. ¿Recuerdan? Propiedad de José de Arimatea. En este lugar pues no había sido puesto nadie, estaba ya reservado desde el inicio, desde el principio, para que el cuerpo precioso de nuestro Señor estuviera allí, quedara ahí. Entonces, usando, como les digo, nuestra imaginación santificada, que le podemos llamar así, podemos ver en el momento, en el atardecer de aquel Shabbat, de aquel día de reposo, al final del día, y en la frescura de aquella cueva, aquel cuerpo desfigurado, irreconocible por la hazaña de la maldad humana, en un instante comenzó a vestirse de gloria y a levantarse como el primogénito de la resurrección, como el primero que resucitó de entre los muertos. Y entonces, volviendo a la escena en donde van ellos caminando y platicando ya con él les dijo en el versículo 17: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?, les pregunta él. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, oigan que la escritura es linda, es preciosa, hasta el nombre de esta persona quedó aquí registrado. Uno de ellos, de los dos, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Qué tremendo, no sabían que estaban hablando con el protagonista principal de este evento. Y Cleofas le informa entonces al actor principal todo lo acontecido. Imagínense qué tremendo. En el versículo 25 dice: entonces él les dijo:
Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Como que esto va con nosotros también, debido a que a veces nos han enseñado con mucha sinceridad, pero tal vez en una forma no correcta. Por ejemplo, se nos ha enseñado que la ley fue abrogada. Sin embargo, el mismo Señor lo manifiesta y dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Otros nos dicen que ahora solamente cuenta lo que es el Nuevo Testamento. No, pero recordémonos que en ese momento, y el Señor más adelante les va a explicar que a través de las Escrituras se menciona a Él constantemente. Él está hablando del Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento todavía escrito. Pero y entonces, ¿por qué Yeshua dice que debemos creer todo lo que los profetas nos han dicho? Acordémonos que hasta ese momento, como ya les repito, solo contaban con la ley y los profetas. Y el versículo 27, y comenzando desde Moisés, vean, aquí comienza él a explicarles, desde Moisés, o sea, el inicio de la Escritura. Yo me preguntaba, cuando comenzaba a indagar, ¿cómo que Moisés sabía esto del Génesis? Pero acordémonos que él hablaba cara a cara con el Señor. Entonces él le reveló todo desde el principio, porque yo decía, bueno, Moisés fue mucho después de Adán y Eva, etc. Pero el Señor hablaba cara a cara con él y él pudo escribir estos libros, lo que conocemos como el Pentateuco. En el versículo 27 leíamos, y comenzando desde Moisés, oigan, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, o sea, la ley y los profetas, lo que de él decían, lo que de él mencionaban. Y si nosotros nos vamos a los Salmos, ahí encontramos por todos lados la figura de nuestro Señor, su muerte en los Salmos. En los profetas, ya no digamos, en Isaías, habla del siervo sufriente, de cómo su padre abrió su oído mañana tras mañana para poder hablar palabras sabias a los necesitados. En Lucas 24, 28, 31 leemos: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo, como que iba más lejos, o sea, como que él no podía quedarse. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Imagínense, en ese entonces no había energía eléctrica, no había nada, en oscuro. Entonces le suplican que se quede allí con ellos. ¿Acaso no debiera ser también nuestro clamor en esta hora final? Señor, quédate con nosotros, quédate en nuestro corazón, habitando ahí, Señor. La palabra dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abriere esa puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese clamor también debe ser de nosotros ahora. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos actualmente? Dureza de corazón. Dice el Señor que como en los días de Noé, y lo vemos nosotros ahora actualmente, como la gente indiferente cuando se le habla de la palabra, de la salvación del Señor. Sin embargo, el Señor tiene un plan precioso aún para esta gente rebelde que no quiere nada ahora. Él lo va a hacer pasar por el fuego para que se conviertan, para que se vuelvan. Pero Él también conoce a aquellos que tienen hambre y sed de Él. Amén. Y a ellos Él se va a revelar. Entró pues a quedarse con ellos, volviendo a la narración, y dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Imagínense,
O sea, ellos habían visto esta forma de bendecir el pan, de partirlo. Entonces inmediatamente cayeron en la cuenta, es el Señor. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ven, hasta ahí, ¿verdad? Él desapareció. Acuérdense, él ya es un cuerpo glorificado, que traspasa paredes, que aparece en el lugar en donde él quiere, etcétera, etcétera. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras. Amados, el Espíritu Santo puede producir también en nosotros este sentir, este fuego, mientras nos abre las Escrituras. Pero se requiere de nosotros un anhelo grande por ello, un arrepentimiento genuino, una convicción tremenda de pecado, una búsqueda intensa de Yeshua HaMashiach en el lugar secreto, un escudriñar constante en toda la Biblia, un deseo vehemente por su venida, aunque sepamos que viene como juez. Él viene también con misericordia. Lucas 24:33. Y levantándose en la misma hora, o sea, ya no se acordaron ni de la cena que estaban ahí compartiendo, volvieron a Jerusalén, Cleofas y su compañero, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Los 11 discípulos, ¿recuerdan? Ya hacía falta uno. Y se unieron, o sea que ellos también eran parte de este grupo. Y en el 34-35 dice que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, el que lo había negado. Recuerdan que aquí se puede ver la misericordia grande del Señor, que aunque a veces le fallamos mucho, Él está pronto a restaurarnos, a perdonarnos. Oh, qué corazón más precioso el del Señor. Le alabamos por ello. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Cleofas y su compañero contaban la manera como él se había incorporado y platicado con ellos, y les había abierto el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Qué puerta ni qué nada. Un cuerpo glorificado hace acto de presencia allí mismo. El cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Del 24 al 37 en Lucas Lucas 24 estamos, del 37 al 39 leemos: entonces, espantados y atemorizados, no es para menos, lo mismo nos hubiera pasado, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esa promesa también es para nosotros, amados. Y muy pronto tendremos un cuerpo, dice, de carne y huesos, pero glorificado. Vean, solo nuestro Señor, nuestro Padre Celestial puede hacer algo como esto.
y es la esperanza de gloria. Algunos hablan de que van a volar y que esa va a ser la gloria. No, la gloria es que nuestros cuerpos sean transformados. Este cuerpo de pecado sea transformado a su gloria. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. O sea, donde había sido lacerado por esos clavos. Que les muestra ya las cicatrices, más bien, de donde había sido él perforado. Pronto también nosotros le veremos. La palabra lo dice que él viene pronto. En Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo, oigan, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ellos van a llorar, dice una escritura, creo que Zacarías, donde menciona que le verán y llorarán por haber hecho lo que hicieron con él en su ceguera, porque el mismo Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todos, dice, los linajes, en el versículo 7 siempre de Apocalipsis, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bien, todos los linajes de la tierra. Y todos es todos. Amén. La pregunta es: ¿podremos estar en pie cuando él se manifieste? Dice Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El apóstol amado nos recomienda en 1 de Juan 2:28: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amén. Escuché un testimonio de un hombre de Dios que tenía como vecino a un hombre ateo, y este hombre ateo estaba agonizando. Dice que el Señor le dio una visión en la cual este hombre dice que veía una luz en el horizonte y corría hacia ella, pero de pronto ya no pudo avanzar por la gloria que se estaba manifestando. Y dice que dio la vuelta y corrió y se lanzó al abismo que estaba a sus espaldas. Amén. ¿Quién podrá soportar ese día tan tremendo cuando él se manifieste con gloria a nosotros? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos caer quizá postrados, fulminados por su presencia, pero que soportemos ese momento. Volviendo a Lucas 24, del 41 al 43, dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían, vea que era tanto el gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Cuerpos glorificados que come. Imagínense, nosotros que nos gusta tanto la comida, es uno de los placeres principales. Y en el versículo 29: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, en Mateo 8:11 dice: y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, las ovejas perdidas y dispersas de la casa de Israel. Dice Isaías 60:8 al 9: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas?
Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Yahweh tu Dios y el Santo de Israel, que te ha glorificado. Y en el 44, ya para ir terminando, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estamos oyendo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Oh Padre Celestial, te suplicamos en esta hora que, al igual que a tus discípulos, también a nosotros nos abras el entendimiento, para que comprendamos las Escrituras, para que tu palabra viva nos dé vida en abundancia, para alimentarnos del verdadero pan del cielo, de leche espiritual no adulterada, de tu persona misma, pues tú eres la palabra, para mostrarnos todo lo que está escrito de ti, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y en 24:46 les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. No olvidemos que es el mismo Yeshua HaMashiach dando testimonio presencial a sus discípulos acerca de su muerte y resurrección, y además dándoles a ellos y ahora a nosotros la gran comisión. En el versículo 47 y 48 del capítulo 24: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, oigan, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. En esta última hora, por medio de sus testigos, nos dice a nosotros, las ovejas perdidas y esparcidas en todas las naciones: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos está a las puertas. Que el Señor bendiga a todos.